Buenos días, estamos en este espacio de entrevistas a Magazine con Juan Francisco Sepúlveda, que es ingeniero de JHG Ingeniería y que lleva justamente proyectos justamente relacionados al Machine Learning y otras tecnologías interesantes, digamos, para la minería, específicamente para mejorar justamente procesos y eficiencia energética, que son clave hoy en día para la minería, tomando en cuenta los objetivos de desarrollo sustentable, todos estos temas que están empezando con cada vez más fuerza a introducirse dentro de la minería. La primera pregunta que te quería hacer, Juan Francisco, era al respecto, ¿cómo se puede implementar? Bueno, y si puedes explicar un poco también en qué consiste el Machine Learning, porque no toda la gente puede que lo sepa. Eso, y cómo se implementa justamente en instalaciones mineras. Ya, perfecto. Te cuento, Alex. Mira, ¿qué es Machine Learning? Primero, una pequeña pincelada quizá, o para tener una intuición. El Machine Learning son un montón de técnicas que son un híbrido entre técnicas matemáticas, estadísticas y de programación, que nos permiten generar modelos, generar representaciones de algún proceso que nos interesa estudiar. Para nuestro caso, ¿cierto? Son procesos mineros. ¿Cuál es lo que diferencia al Machine Learning con hacer modelos de otra forma? Tiene que ver principalmente con que acá dejamos que son los datos de los mismos procesos los que nos permiten a nosotros llegar a un modelo. Es decir, que mientras más datos yo tengo, en general voy a poder obtener un mejor modelo del proceso que estamos estudiando. Es un Machine Learning en palabras muy sencillas. ¿Y cómo se implementa? Bueno, ahí está una de las grandes ventajas de hacerlo en minería. En general, en minería hay muchos datos, hay muchos sensores de todos los procesos. Es súper extendido en la minería que todo se mide y que todo se guarda también. Hay historizadores, hay sistemas como PI, por ejemplo. Entonces, esa gran disponibilidad de datos que existe son el insumo perfecto para nosotros poder hacer modelos utilizando estas técnicas de Machine Learning. Yendo un poco, digamos, a la materia, digamos, eh, porque a veces se habla, digamos, de un modelo matemático que se construye a través de, por ejemplo, a través de los datos que genera o que generan los sensores. ¿Cómo esto se puede aplicar a instalaciones como, por ejemplo, que evidentemente uno de los intereses más importantes para la industria, que es el tema de los molinos SAS, que es donde hoy en día está concentrada la mayor, digamos, el mayor punto de eficiencia, o sea, digamos, que reporta la mayor cantidad de ganancias, digamos, para las mineras? Entonces, justamente es muy relevante. ¿Cómo se puede aplicar estos modelos matemáticos para eficientar procesos? Perfecto. Eso va de la mano un poco con la pregunta anterior de cómo implementamos esto en planta. Y en general, yo diría que hay tres pasos iniciales para poder empezar a trabajar con Machine Learning en un proceso. El primero tiene que ver con poder asegurar que tenemos muchos datos de este proceso, eso es lo primero que nos tenemos que fijar, y que estos datos que tenemos disponibles sean datos que sepamos que son importantes. Por ejemplo, en el caso de un molino, sí o sí hay que contar con algunos datos que son fundamentales, como el consumo energético del molino, como algunas propiedades del mineral que está ingresando. Esas cosas son fundamentales y si esto se puede nutrir además con otros datos que quizás por ahí no nos parecen tan importantes, pero resulta que sí terminan explicando cosas, mejor. Mientras más variables se tengan, va a resultar mejor la modelación. Ese sería el primer punto, entonces, los datos. El segundo punto importante es que yo tengo que definir qué quiero estudiar o qué quiero modelar exactamente. Ok, si estoy interesado en hacer de alguna forma eficiencia energética a un molino, ok, tengo que definir cuál va a ser mi variable de interés energético que yo voy a tratar de optimizar o que voy a tratar de disminuir, por ejemplo, etcétera. Tengo que fijarnos entonces un objetivo con la modelación. Eso es súper importante. Y el tercer punto, que quizás ya es menos técnico, pero es igual de importante, tiene que ver con qué tanto beneficio voy a obtener yo de implementar un modelo. O sea, es bueno poder, antes de lanzarnos de cabeza, ¿cierto?, a un proceso o un estudio súper complejo que puede tomar mucho tiempo, sería bueno poder hacer una especie de un análisis preliminar de cuáles son los beneficios que estamos hablando si es que yo me dedico a esto e implemento un modelo. Entonces, a mi juicio, a nuestro juicio, perdón, esos tres pasos son los fundamentales
antes de poder decir, ok, voy a implementar un modelo de Machine Learning en un molino, por ejemplo, o en un sistema de bombeo. Hay hay otros procesos, ¿cierto?, que igual son de uso energético muy intensivo en la minería. Los procesos relacionados a electroobtención también son buenos candidatos, etcétera. Ahí justamente me estabas respondiendo parte de la otra pregunta que era en el fondo a qué otros procesos podría llevarse, digamos, este avance, porque evidentemente no es solo útil para este aspecto, sino que también para también otras instalaciones. Efectivamente, sí, te adelanté un poco. En general, cualquier proceso, como te comentaba, primero que tenga muchos datos es un buen candidato. Y lo otro, claro, desde el punto de vista, ¿cierto?, ya económico o estratégico, un proceso mientras más intensivo sea en el uso de energía, va a ser en general un mejor candidato para tratar de implementar algo que me lleve a ahorro. Y como ejemplo, justamente están aparte los molinos SAC, que como sabemos son los principales consumidores de energía en la producción minera. Tenemos otros molinos, molinos de bola, ¿cierto?, que van, siempre están dentro de los circuitos con los molinos SAC. Eh, Tenemos también el tema de las plantas de electroobtención. Tenemos también las plantas de chancado, ¿cierto?, que van previo a la molienda y que también son muy consumidoras de energía. Y ahí ya tienen ejemplos de sistemas en los que hacer cualquier idea en el fondo que pueda ahorrar energía va a generar un ahorro, va a generar algo que puede impactar siempre. Te quería preguntar justamente al respecto de eso, porque evidentemente que el objetivo es hacer eficiente, pero evidentemente que hay veces a veces que se cruza la idea, digamos, de la eficiencia con la eficiencia energética propiamente tal. Entonces, la pregunta que me queda dando vuelta es, primero, si es posible, porque sé que ustedes lo han logrado en algunos pilotos que han desarrollado, pero lo que quería decir es que eso es posible desarrollar ¿cómo se dice? Una, efectivamente hacer eficiente energéticamente sin que se dañe o que ese proceso, digamos, termine siendo más caro, qué sé yo. Se puede hacer, o sea, se puede hacer bien, digamos, como se hacía, digamos, con tanta energía como con menos energía. ¿Se puede hacer eso? Sí, ahí tocaste un tema súper importante que incluso es hasta una discusión filosófica de repente en las plantas. Eh, que muchas veces uno se pregunta, ok, hacer más eficiente un proceso, ¿pasa por usar menos energía? ¿Pasa por a veces disminuir la productividad para consumir menos energía? Todas esas preguntas nosotros las escuchamos muchas veces en los lugares donde trabajamos, en plantas, ¿cierto? Son preguntas recurrentes y son súper válidas, porque la lógica te hace pensar que eso es así en general. Pero la verdad es que no, mira, la verdad es que cuando nosotros, aquí hay dos conceptos, cuando eficientamos un proceso, hacer eficiente un proceso se puede hacer de muchas formas. Por ejemplo, aumentando la disponibilidad de ese proceso, aumentando su productividad y por otro lado disminuyendo su consumo de energía para un mismo nivel de consumo. Esas tres cosas son eficientar un proceso. Y cualquiera de ellas tres que tú ataques, por decirlo de alguna forma, te genera un ahorro en la estructura de costos. O sea, yo no debería dejar una de ellas de lado nunca. Y dentro de esas tres que te nombré, que son como las principales, consumir menos energía para mantener la producción es algo que sí o sí yo tengo que considerar si quiero disminuir los costos de un proceso. Y lo otro es que ser más eficiente energéticamente no significa que yo apague, por ejemplo, un interruptor y que trabaje a oscura, porque así es más barato, ¿cierto? En ningún caso. La idea de hacer eficiencia energética es que yo cambie mi ampolleta por una que sea más eficiente, pero que me permita producir lo mismo, que no me quede oscura en el fondo. ¿Ya? Entonces ahí esos conceptos hay que tener cuidado de no confundir eficiencia, mayor eficiencia de producción con reducir el consumo de energía necesariamente. Bueno, justamente uno de los temas muy relevantes que yo estuve viendo, digamos, de ustedes, digamos, es que lograron de alguna manera detectar los eventos de alto consumo energético en instalaciones. Tú me puedes contar más el detalle porque yo conozco, digamos, cuáles pueden ser las instalaciones industriales, pero tú lo debes saber más en detalle. Entonces quería que me comentaras un poco al respecto de eso. Ya, perfecto.
Sí, te comento ya más específicamente de este piloto que hemos realizado para poder de alguna forma optimizar el consumo energético de Molinos SAC. Muy brevemente se trata de que, eh, como sabemos, ¿cierto? Los molinos son grandes consumidores de energía y tienen un índice que es conocido en general en todas las plantas, que es el consumo específico de energía. Tiene que ver con la productividad del horno sobre la energía que consume. Eh, Existen valores que en general a mí me indican que ese molino es eficiente. Entonces, algo interesante para las plantas es mantener el valor de ese índice dentro de valores controlados, dentro de un límite que ya si se pasa, estamos hablando de una operación muy ineficiente. Pero ¿qué pasa? Que si yo voy calculando ese parámetro en tiempo real, lo único que puedo hacer es reaccionar a cuando ya el molino se disparó su consumo de energía, pues es como es algo muy reactivo. Lo que nosotros hicimos a través de Machine Learning fue hacer un modelo que se anticipa, que predice el consumo específico de energía para los próximos minutos de operación. Entonces, de esa forma, cuando ya las condiciones de operación están indicando de que el consumo específico se va a disparar en los próximos minutos, levanta una alerta antes de que ocurra. Y eso le da tiempo al personal de operación para que pueda hacer algo y de esa forma ese consumo de energía extra no ocurra. ¿Ya? Esa es la explicación un poco O del sea, modelo te que permite estamos hacer un control bien finito, digamos, al respecto de eso y y evidentemente predictivo. si estás persiguiendo la búsqueda, por ejemplo, de un KPI puede ser interesante. Exactamente. Esa es la idea. Por ejemplo, si una meta, por ejemplo, sin ir más lejos, ahora está, bueno, está ya lanzada, digamos, el tema de la eficiencia energética en la minería, digamos. Entonces, no deja de ser relevante digamos, la tecnología que han implementado. Y bueno, te agradezco, Juan Francisco, por la oportunidad de conversar contigo, que nos explique estos temas que son muy relevantes sin duda para el tema del futuro de la minería, y el futuro y el presente, porque estos avances ya Mm. lo estamos viendo, digamos, Ya es y de presente. repente como que, exacto, están presentes y como que a veces pasan como un poco desapercibidos, pero son cosas que van haciendo masa crítica para efectivamente que son cambios importantes en la minería que quizás no se ven con tanta claridad. Te agradezco, Juan Francisco, por tu tiempo Vale. y bueno, estamos disponibles para poder conversar de otros temas relacionados justamente no solamente a eficiencia energética, sino que también a tecnología. Te agradezco, Juan Francisco, de JHG Ingeniería y muchas gracias por tu tiempo y espero que nuestros espectadores puedan conocer ver esta entrevista. Le agradezco su Vale, tiempo. muchas gracias a ti, Alex.